Gracias, Señor. Gracias. Pueden sentarse. Aleluya, qué lindo el Señor. Gracias. Nosotros de veras, y voy a mencionar esto, hermanos, por ahorita que hablábamos de misiones, aquí hay jóvenes misioneros que vienen, que están viniendo a ayudar en diferentes áreas a diferentes personas. Y vienen diferentes grupos de diferentes comunidades y damos gracias a Dios, pero hubo un tiempo en que nosotros los mexicanos pensamos que la evangelización era de Estados Unidos y la evangelización es de cada creyente que ha experimentado a Cristo. Debe ser un siervo, una sierva en las manos de Dios para que el Espíritu Santo los use. Así que es muy importante que nosotros realmente seamos parte para que podamos, cuando lleguemos allá, recibir realmente la bienvenida. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a hablar esta mañana acerca de la obediencia y los resultados que trae la obediencia al Señor. La obediencia y los resultados que trae la obediencia al Señor. Hay ocasiones en que nosotros pensamos que Dios nos pide algo que no debemos de hacer. Hay ocasiones en que Dios te dice, cállate, no hables. Y yo digo, ¿y cómo no me voy a defender? Y cada vez que yo no obedezco al Señor, siempre la riego, siempre tengo problemas. Y a veces cuando le dejo el asunto a Él, dura un tiempecito, pero se arregla y Él toma el control y las cosas. Yo lo que necesito es creerle a Él y ser obediente y saber que el obedecerle a Él es mi única garantía de protección que yo tengo. La única garantía de protección que yo tengo. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Hay algo muy tremendo, porque yo creo que todo mundo en nuestros días está padeciendo opresiones o depresiones, y a veces como que estamos aceptando que esa es la vida normal. No es la vida normal esa. Esa es la vida en el esfuerzo del hombre. La vida normal en el Señor es en gozo pleno, en paz y en reposo, es la vida normal en el Señor. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Repítalo conmigo, vamos a predicárnoslo cada uno. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. ¿Será que el cristiano también tiene que vivir con estimulantes? Entonces al rato vamos a tener cristianos drogadictos también y alcohólicos. Y vamos a tener todo tipo si realmente la vida cristiana no es fortalecida por el Espíritu Santo. La vida cristiana es fortalecida por el Espíritu Santo. Nos vamos a ir al libro de Job, capítulo 36. Libro de Job, capítulo 36. Versículo 11. Fíjese cómo dice la Escritura. Si oyeres y sirvieres, acabarás tus días en bienestar
y sus años en dicha. ¿Cuántos quieren acabar sus días en bienestar? Yo quiero eso, acabar mis días en bienestar. Y la segunda parte, y sus años en dicha. Y sus años en dicha. Entonces vale la pena realmente. Yo he tenido la experiencia de ver a mis abuelos partir y los vi partir con un gozo tremendo, como que iban a recibir algo, y ahí se cumple lo que Pablo dice cuando habla y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Serán solamente palabras que las escribieron ahí? ¿O serán verdades en las que nosotros podemos estar reposando sabiendo que Dios las dijo y nosotros podemos disfrutarlas? Cuando mi abuelo por parte de mi madre murió, se despidió de todos y a lo último le dijo: tráiganme mi calzado. Y en el calzado de allá de mi tierra es: tráiganme las teguas, porque ya me voy, Jesucristo me está esperando. Y así se fue. Yo creo que los cristianos que realmente están de veras conscientes viviendo en el Señor, aún no tienen que pasar por agonías. Los que yo veo que pasaron agonía fueron los ladrones en la cruz, pero Jesús no pasó por agonías. Y Dios ha diseñado que nosotros seamos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces Dios no diseñó eso. Es el ladrón el que quiere robarnos lo que Dios nos ha entregado. Cuando mi madre partió también, mi abuelita se despidió de todos sus hijos, oró por cada uno de sus nietos que estaban ahí. Yo no estaba ahí, pero me contaron. Y se despidió de todos y dijo: he orado por todos, les espero allá. Entonces, para mí el cristianismo es más que algo superficial. Y por lo tanto, ¿qué es lo que requiere para que yo pueda entrar en un cristianismo que se disfruta? En un cristianismo con seguridad, en un cristianismo con reposo, en un cristianismo que en medio de la tormenta, Dios me mete en el ojo de la tormenta y me tiene seguro ahí. Ahora, mi madre también nos reunió a todos los hijos, una hija solamente faltó, y oró por todos, se despidió y dijo: allá les espero. Volteó la cabeza y así se quedó dormida. Yo no creo que el cristianismo es agonía. Yo creo que la agonía es realmente muchas veces en un cristianismo vacío, en un cristianismo mediocre, en un cristianismo superficial, en un cristianismo de amargura, que me hicieron, que me dijeron, que hicieron esto, que hicieron lo otro, un cristianismo de amargura. Ese no es el cristianismo que Jesús nos dejó. Ese no es. Entonces yo te recomiendo, mi hermano, que si has estado ahí, salte de ahí antes que confrontes las cosas que tendríamos que confrontar tarde o temprano. Tarde o temprano. Ahora la obediencia es tan importante entonces. Quisiera que nos fuéramos a Deuteronomios para ver lo que Dios dice. Dios demanda obediencia de nuestras vidas. Obediencia, pero hay ocasiones en que la obediencia es algo no del corazón, sino es algo, una práctica, o por temor, o por fanatismo religioso, o
o por cierta moral nada más. Deuteronomios capítulo 26. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Capítulo 26, versículo 16. Dice así: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Que escucharás su voz. Y ahorita nos decía la palabra: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. El Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama, gloria, para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él lo ha dicho. Dirá usted: está muy bonito, pero no funciona. Miren, en Estados Unidos, los primeros colonizadores que llegaron buscando a Dios. No era religión lo que traían, era una fe, era Dios. Y establecieron los principios de diezmos, establecieron los principios de dar a Dios. Y fue el pueblo que, mientras estuvo en los principios esos, fue el pueblo bendecido y con mayor seguridad. Cuando en Inglaterra la Biblia ocupó el primer lugar, Inglaterra fue el imperio que realmente vivió con seguridad. Y si México se vuelve a Dios y a su palabra y restaura su fe en el Señor, México se levantará en todos los aspectos, y no serán los grandes cerebros los que lo levanten, sino el poder de Dios en la fe de los creyentes será lo que lo levantará. Entonces Dios está pidiendo obediencia a su palabra. A nosotros nos trajeron un evangelio diluido, un evangelio en vidas que no respondían. Y cuando se enseñó para dar a Dios, le llamaban limosna. Y allá le llamaban diezmo. Y acá le llamaban limosna. Entonces el único limosnero en nuestra patria era Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Qué fue lo que pasó? Con tanta riqueza en la minería, con tanta riqueza en las costas, con tanta riqueza en la ganadería, con tanta riqueza en la agricultura, y una miseria y un pueblo que ahora se está levantando, pero se está levantando porque está entendiendo que los principios de Dios son los que funcionan para la bendición realmente. Entonces es tiempo de obedecer al Señor, levantarnos y creerle a Dios con todo nuestro corazón. Por eso Dios dice: pruébame en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. A veces damos diezmos y estamos esperando que para cuando voy a dar la siguiente vez
ya el Señor me haya triplicado o veintificado y dice, no, me falló. Dios está esperando que muestres tu corazón en lo que estás haciendo para Él. Que la obediencia sea al Señor. Y que lo que haces no lo haces, te doy esto si me das esto. Te doy porque lo dices tú. Te entrego en obediencia a ti. Y como soy obediente, te creo, Señor, y espero lo que tú has prometido. Nos vamos a ir al capítulo 32 de Deuteronomio. Capítulo 32 de Deuteronomio. Vamos a dejar que la palabra misma nos vaya hablando. Versículo 44. Dice así: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídas del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo el pueblo. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir toda palabra de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. La garantía que tienes, te dicen otras palabras, de la vida, la garantía de la protección, la garantía de no ser saqueado por otros pueblos, la garantía que tienes es la obediencia a mi palabra. Esa es la garantía que tienes. Con razón el salmista decía: mozo fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. No solamente estás dejando para ti bendición, sino estás sembrando para que tus hijos y tus nietos cosechen de lo que tú estás sembrando. Qué interesante, qué interesante. Vamos a leer el versículo 46 otra vez y el 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón con todas palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir toda palabra de esta ley. Porque no es cosa vana a vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de esa tierra. La garantía, le decía Dios al pueblo judío, al pueblo de Israel, la garantía que tienen, que ustedes no serán esclavos de otros pueblos, que no serán saqueados por otros pueblos. La garantía será la obediencia a mi palabra, será la garantía. Porque muchas veces no seremos saqueados de los pueblos, pero somos saqueados por la enfermedad, somos saqueados por el problema que está sucediendo, somos saqueados por las cosas que están sucediendo, a veces hasta por el mismo fuego somos saqueados, y necesitamos cobertura y bendición espiritual. Y para esto pon una cerca, que es la palabra de Dios. Pon esa cerca y te vas a dar cuenta que Dios funciona en los principios que Él ha enseñado. Dios funciona en los principios que Él ha designado. El encargo que Dios le dio a Josué, vamos a irnos a Josué capítulo 1. El encargo que Dios le dio a Josué, y esto quiero decirle a muchos de mis hermanos aquí, porque cuando algún hermanito les hace algo, páselo al jefe y dígale: Señor, ahí te lo encargo. Él dice que es hermano, ahí te lo encargo. Él dice que es hermano, ahí tú encárgate si es hermano o ni a primo llega. Entonces,
nada más páselo, pero no se moleste, ni tampoco se amargue. No se moleste ni se amargue. Sepa que Dios es el que responde y el que cuida de usted y el que le ha prometido protegerlo. Josué 1 dice así el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero el versículo 7 dice así: pero yo, en otras palabras, esto es mi promesa a ti. Y tu compromiso es de hacer esto. Solamente esfuérzate, versículo 7, y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear con los demás? No, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en las cosas que emprendas. Y el versículo 8, quiero que lo lea y lo medite, porque aquí está la meditación del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, qué interesante es esto. Dios le pide a Josué que medite la palabra, que la medite, que la medite, que la medite. Dios le pide eso. Y si le está pidiendo eso, entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Y cada vez que llegue un asalto del diablo, y cada vez que venga una circunstancia adversa, y cada vez que vengan las cosas esas, inmediatamente el Espíritu Santo se va a encargar de sacar la promesa que Dios se compromete a hacer con su pueblo. La promesa que Dios se compromete a hacer con su pueblo. Pero todas las promesas, primero, son condicionales. La primera cosa es obediencia. Y la segunda cosa es creerla. Es creerla. Ahora entonces, qué interesante lo que aquí dice. No vamos a ir al Salmo 1 que nos habla David ahí. El Salmo 1 también, para ver cuáles son los requisitos para mantener las bendiciones del Señor. Cuando yo leo el Salmo 1, eso me hace temblar un poco. Y me hace examinar mi vida y ponerla en la balanza. Porque hay ocasiones en que yo puedo guardar los mandamientos de Dios, pero mi corazón no es un corazón correcto. Mi vida es una vida de obediencia a ciertos mandamientos, pero con un corazón incorrecto. Y entonces yo me torno fariseo, me torno juzgador, juzgo a todo mundo porque yo ya vencí ciertas cosas y ahora estoy juzgando a todos porque realmente no estoy teniendo un corazón correcto. Y dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Yo no sé lo que quiere decir, pero vaya y dígale al Señor que le diga qué es lo que quiere decir eso. Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Eso es aquellos que se sientan y dicen: ¿viste a aquel? ¿Te diste cuenta de aquel? Mira cómo andaba aquel. Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita cuando tiene tiempo, de día y de noche. Muchas veces yo no tengo tiempo para meditar en la palabra, pero voy a tener que tener tiempo para muchas otras cosas que no están en el programa.
Y es más importante que aprenda a meditar diariamente en la palabra, para que entonces la palabra realmente saque la savia y la fuerza de Dios, para que yo camine en su fuerza y bajo su bendición. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona o estas personas serán como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo a veces oigo testimonios. El otro día un hermano me dijo aquí arriba: es que desde que estoy viniendo a la oración me está yendo mal. Le dije: no vengas entonces, hermano. El diablo en algunas ocasiones te va a tratar de probar que Dios no es verdadero. Te va a tratar de probar que Dios no es verdadero. Y te va a tratar de probar trayendo cosas negativas a tu vida. Pero es ahí donde viene la persistencia. Por eso Jesucristo habló de la parábola de la viuda necia. La insistencia hasta obtener lo que debe ser, lo correcto. Pero aquí me dice, en el Salmo 1 dice, que los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y yo no quisiera añadir tratando de explicarlo, sino que el Espíritu Santo te revele lo que dice ahí. Yo creo que Dios dijo lo que quiso decir. Y si dijo lo que quiso decir, recibe lo directo de Él, para que así no tenga que intervenir ninguna cosa masticada, sino sea toda realmente directa por el Espíritu Santo. A mí me tocó viajar en una parte de la República de Panamá que se llama Boca del Toro. Hay indígenas en Boca del Toro, y los indígenas desde chiquitos les arreglan los dientes como serrucho. Como serrucho les arreglan los dientes. Y ellos hacen algo, que ellos muelen el maíz con los dientes y después hacen un refresco muy sabroso. Y tiene que tomarlo uno con ellos, porque si no lo toma se sienten ofendidos. Esa es la cosa del misionero. Realmente el misionero que no vive en las costumbres que el pueblo tiene, entonces no cabe ahí, ni tendrá éxito. Porque cuando la Biblia habla de Jesucristo dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros quiere decir que vino a vivir a nuestras mismas casas, vino a estar en nuestras costumbres, vino a lo que no le gustaba, a aceptarlo como parte de que Él venía a eso. Entonces, qué tremendo y qué lindo esto. Vamos a ver más adelante qué la Escritura nos dice. Vámonos ahora a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Fíjese una cosa, si usted estudia bien este capítulo 15, se va a dar cuenta que Saúl, en casi todo lo que hizo, lo hizo con apariencia de piedad. Con apariencia. Saúl hubiera hecho un papel perfecto en cualquier grupo donde el Espíritu Santo no intervenga. Cualquiera. Y cualquiera hubiera dicho: ese hombre es un santo. Pero ahora, mire lo que dice la Escritura aquí. Cuando se acerque el profeta de Dios para decirle y confrontarlo y decirle: Saúl, no te engañes. Saúl, no te engañes.
el que escudriña todo, el que mira todo, el que observa todo, él sí se da cuenta, aún de lo que ni tú te das cuenta, aún de lo que ni tú te das cuenta. Y dice así la Escritura ahora, Samuel 15, 22. Bueno, voy a leerles un poquito más atrás para que veamos lo que viene. Dios dio un mandato a Saúl y Saúl hizo lo que él quiso. Y nada más le puso parte del mandato de Dios. Está como si alguien me dice a mí algo y yo hago la mitad y la otra mitad la hago como yo quiero. ¿Por qué razón lo hago como yo quiero? Porque así es mi opinión, porque así me gusta a mí. Dios no comparte su autoridad con la mía. Mi sometimiento a Él tiene que ser como Él dice y no que yo, pero es que no estoy de acuerdo. Pues si no está de acuerdo en esto, no está de acuerdo en nada, porque el problema es que Dios no te va a decir haz la mitad como yo te dije y la otra mitad como tú piensas. Haz la mitad como yo te dije y la otra mitad como tú piensas. No, Dios es Señor y es dueño de nuestra vida y Él demanda obediencia de nosotros. Y dice así, del versículo 19, el profeta llega y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor. Fui a misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo me obligó. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, primicia del anatema para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Mas no solamente eso, sino que había traído y lo iban a envolver y hacerlo parte de las cosas sagradas. Tengamos cuidado. Yo recuerdo en una ocasión había unos jóvenes en Hermosillo. Y estos jóvenes, la iglesia o grupo, le decía tienes que trabajar los talentos. Y una noche los cogieron robando naranjas porque andaban trabajando los talentos. Los cogieron robando naranjas allá y el pastor cuando llegó le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué andaban robando? Usted nos mandó a trabajar los talentos. Y muchas veces nosotros hacemos de las cosas sagradas anatema. Anatema hacemos de las cosas sagradas en desobediencia a Dios. En desobediencia. Ay, pobrecitos, decían algunos hermanos. Ellos estaban tratando de hacer bien. Hay que darles amor, hay que darles corrección y hay que decirles lo que es la verdad. Tengan cuidado cuando nosotros confundimos el negar la verdad de Dios con el apapacho y el amor. Ni a tu hijo ni a nadie le niegues la verdad, porque vas a ser cómplice tú también. Ni a tu hijo ni a nadie le niegues la verdad, porque vas a ser cómplice tú también. Ahora, pero miren lo que dice el 22. Y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos o en las víctimas, como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros y de los machos cabríos. Y luego el otro versículo, si usted quiere leerlo, a mí se me paran
a leerlo. Qué tremendo. El Señor nos está hablando, nos está hablando, nos está hablando. Dios quiere bendecir nuestra patria. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. Yo puedo estar orando hasta el milenio, y si no hay corazón arrepentido y obediente a Dios, no son ninguna oración que llega a ninguna parte. Entonces Dios quiere corazones arrepentidos, porque de otra manera nos tornamos realmente gente religiosa, sin temor de Dios, sin temor de Dios, sin fe, sin fe. Yo quisiera que nos fuéramos a Lucas capítulo 18, porque ahí encontramos personas estrictas en muchas cosas, pero no había corazón correcto, no había espíritu de obediencia, había espíritu de juicio en ellos. Capítulo 18, versículo 9, y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y os digo, dice el Señor, que éste descendió a casa justificado antes que el otro. Que nuestras victorias en el Señor, que nuestro crecimiento en el Señor no sea para menospreciar, pero también sea, si tengamos que decir lo que Dios dice, para que así no seamos responsables. La Biblia dice: si tú no le amonestares y el impío muere por su pecado, su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le amonestares y él muere por su testarudez, es asunto de él. Tú no tienes ninguna responsabilidad en eso. Dios nos llamó a enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos mandó a eso. Ahora quisiera que continuáramos viendo qué dice la Escritura, y nos vamos a ir a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, porque hay cosas que a veces nos gustan, pero nosotros debemos de examinar las cosas, y al examinarlas, examinar nuestro espíritu. Y al examinar nuestro espíritu y reconocer que hay algo incorrecto, en vez de hacer la práctica que hacemos, arrepentirnos primero. Llegó una persona el otro día aquí, y si está aquí, pues perdóneme, nadie sabe quién es de todas maneras. Y me dijo estas palabras: es que no puedo vencer esto. Le dije: mire, si yo tuviera una enfermedad, yo iría con el médico y permanecería ahí. Si me manda análisis, me voy a hacer los análisis. Y si me manda esto, me voy a hacer lo otro. Y si me manda dieta, me voy a hacer la dieta. Y si me manda lo otro, voy a ver. Y si me dice tienes que ser operado, voy a estar ahí hasta que me opere. ¿Por qué razón hago eso? ¿Y por qué no hago esto con el Señor? Y llego y a solas con Él le digo: Señor, hay algo en mi corazón que no lo venzo. Fue una persona que me decía que tenía mucho rencor y tenía años y no podía sacarlo. Le dije: mire, yo
no guardaría el rencor para mañana. Esta noche me iría y me pondría en la presencia de Dios y le diría: Señor, yo determino obedecerte en perdonar, pero en mi corazón no lo suelta. Entonces sácalo tú. Y ahí lloraría y permanecería hasta que el Espíritu Santo limpie esa área. Porque yo no quiero áreas en mi vida que me estorben para el fluir y la gloria y la manifestación de Dios. Entonces Dios dice acá en Jeremías capítulo 7, dice de esta manera: el pueblo le gustaba hacer sacrificios, le gustaba decir: yo traje el cordero más grande, y al otro le decía: yo traje el cordero más bonito, y así cada quien estaba tratando de competir en lo que realmente Dios no está mirando el cordero, está mirando el corazón. Está mirando el corazón. Capítulo 7, versículo 22 y 23. Fíjense que el pueblo de Israel sacrificaba 15,000, 20,000 ovejas. Llegó Dios a levantar profetas que le decían: ¿por qué me ofreces sacrificios si yo no tomo la sangre de ellos? ¿Por qué me ofreces esos corderos si yo no como la carne? ¿Por qué me lo ofreces? Mejor preferiría que tu corazón fuera el sacrificio vivo en la presencia, en el altar de Dios, y salieras con un corazón transformado y bendecido en obediencia al Señor. Y dice aquí la Escritura, el versículo 22: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en mis caminos que os mandé para que os vaya bien. Esto es lo que Dios dice: anda en mis caminos para que te vaya bien. Anda en mis caminos. Es muy probable que diga: pero si es que en el mundo en que vivimos nos menosprecian. No te preocupes. No entres en misticismo ni en fanatismo. Vive la vida normal, pero la vida ungida, la vida llena. No trates de hacer que le entienda el otro lo que no entiende, sino que vea tu vida para que viendo tu vida vea a Cristo en ti. Porque muchos de nosotros queremos que ellos entiendan cuando realmente ellos no pueden entender porque no les ha resplandecido la luz del Señor. Hasta que la luz le resplandece, entonces lo miran todo como a cara descubierta. Dele un aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo el Señor. Gracias. En la Biblia hubo hombres tan tremendos y están en la lista de héroes por obediencia. Están en la lista de héroes por obediencia. Y quisiera que viéramos en Génesis capítulo 6. Esto es para que veas que sí funciona. Sí funciona. Y tarde o temprano el pueblo se va a dar cuenta. Yo te voy a decir una cosa: si hay algo que yo deseo en mi vida, y si hay algo que deseo con todo mi corazón, es que Dios levante una comunidad como esta, pero que trate con nosotros todos y nos levante, y que no tengamos que predicar el evangelio mucho, sino que viendo que un día cuando llegue el hermanito a la fábrica sea el testimonio, no hablando, trabajando, y que cuando llegue
la fábrica de mi hermano sea un testimonio con los empleados. Y que el otro sea un testimonio porque hablamos mucho pero poco vivimos. Y Dios nos está mandando a vivir para que el mundo entienda a Dios no por lo que hablamos, sino por los frutos de nuestra vida. Por los frutos de nuestra vida. Capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a ver aquí a uno de los héroes de la fe. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjese una cosa, vamos a ver a Noé un momento. Noé, en aquel entonces no llovía, sino que antes del diluvio una brisa era la que humedecía y mojaba la tierra, pero no había lluvia. Y Dios le dijo, prepárate un arca porque viene lluvia. Y va a ser tanta la lluvia que se va a inundar el mundo. Y necesitas un barco donde salves gente y donde salves también animales. Y Noé, ¿se imagina Noé usted? Imagíneselo. Que pasan 50 años haciendo el barco. Yo no sé si la esposa y él estaban de acuerdo. Pero si no estaban de acuerdo, yo te garantizo que era un problema tremendo. Y cada vez, ¿todavía vas a seguirle, Noé? ¿Todavía vas a seguirle? Dios lo dijo. ¿Todavía vas a seguirle, Noé? Dios lo dijo. ¿Todavía vas a seguirle, Noé? Dios lo dijo. Pero si te das cuenta que no hay lluvia, Dios lo dijo. Pero un día entró él y su familia y entraron los animales. Y cuando estaban dentro, mujer, aleluya, aleluya, qué lindo el Señor. Y la Biblia te dice, por la fe Noé preparó el arca en que su casa y su familia se salvaron. La obediencia a Dios, aun cuando a veces los resultados no son momentáneos, aun cuando a veces las cosas parecen al revés al principio, aun cuando a veces las situaciones nos dicen lo contrario, Dios sigue fiel porque Él es Dios. Entonces, qué tremendo. Pero vamos a ver a otro ahí de pasadita inmediatamente. Y vamos a ir a ver a Abraham. Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis. Esta lista de hombres y mujeres de fe son un testimonio escrito para nuestra fe sea inquebrantable y creamos a Dios. Hay mucha gente que me ha dicho, mire cómo están las cosas en México. ¿Cómo están en México? Pues mire que Chiapas y que mire acá. Nosotros estamos orando por México. Y Dios nos ha prometido que contesta la oración. Dios nos ha prometido que contesta la oración. Y vamos a continuar orando y creyendo. Y vamos a ver que todo lo que va a suceder en el nombre de Cristo va a ser que va a aflorar lo que necesita aflorar para poder llegar a donde necesita llegar en nuestra patria. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Créele a Dios, créele a Dios. Capítulo 12. Dice así la Escritura en el capítulo 12, versículo 12 en adelante. Y haré de ti una nación grande. No voy desde el primero. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues a Abraham a Sara su mujer y a Lot su hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Dios les había prometido la tierra de Canaán. Y le dice, vete de tu tierra, pero no tiene un mapa, ni sabe dónde está, ni sabe qué. Sabe que Dios le está diciendo. Las cosas de fe son cosas que no pueden entrar en el razonamiento. Y las cosas de fe, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe fueron hechas las cosas que se ven de lo que no se veía. Entonces damos gracias a Dios. Pero Dios escoge a una mujer estéril, a un hombre anciano y a los dos ancianos para darles promesas. Pero cuando les da, también les da una revelación diciendo, yo soy el que nutro, yo soy el que puedo hacerte fructífero aún en la vejez. Si dependes de mí, si dependes de ti, no vas a ser fructífero. Y Dios es un Dios fiel, no hay imposible para Él. No hay imposible para Él. Entonces dice en el versículo 22, porque ya le nace el hijo. Y en esto yo veo entre líneas ahí, veo a Abraham. Ahora se olvida de hacer altares para Dios. Se olvida de adorar a Dios. Se olvida de dejar testimonios de quién es Dios. Se olvida, antes donde quiera que llegaba había un altar. ¿Y qué es este altar? Es que aquí Abraham se encontró con Dios. Y llegaba a otra parte, y este otro altar es que aquí Abraham estuvo con Dios. Y él, donde quiera que tenía una experiencia, iba dejando altares como testimonio de que Dios era Dios. Y aquí le dice el capítulo 22, y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriab y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno, tomó consigo al siervo suyo y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos. La adoración aquí no era como la que hacemos con la bonita dirección de los directores, no. Era la expresión del corazón entregando lo que Dios demandaba. Entregando lo que Dios demandaba. Esa era la adoración que fueron a hacer. Y cuando dice vendremos aquí el muchacho y yo. Y Dios ahí tenía el cordero que iba a sustituir y suplir al muchacho. Pero también tuvo el cordero desde la fundación del mundo, el que me iba a sustituir a mí y el que te iba a sustituir a ti, el cordero inmolado, Cristo, el que pagó el precio de nuestra redención con su sangre preciosa. Y damos gracias a Dios por ello. Qué lindo es el Señor. Quisiera que nos fuéramos para ver ahora a Bezaleel en Éxodo 36:1. Qué importante es la obediencia. Hay veces que nos duele obedecer, hay veces que creemos que es injusto lo que se nos pide, hay veces creemos, pero
Dios no es injusto. Cuando nos pide, Él sabe por qué nos lo pide. Mire, yo recuerdo 40 años atrás, cuando me preguntaban a mí, o 45 años atrás, cuando conocí al Señor: ¿y tú no fumas? No. Ah, ¿te lo prohíbe tu religión? Y éramos tan inocentes en aquel entonces que le decía: sí, sí, por eso no fumo. Y hoy en día está el testimonio ahí. ¿Cuántos están muriendo de cáncer en el pulmón? ¿Y cuántos han dejado su fortuna para que hagan notorio al mundo el problema que es el tabaquismo? Pero la palabra nos enseñaba a dejar las cosas que destruían nuestra vida. Y eso nos lo enseñaron nuestros padres. Entonces, y muchas de las cosas se reían. Pero ya, gracias a Dios, cuando llegas a los aviones, ya es más el lugar que ocupan los que no fuman que los que están fumando. Ya es más. ¿No crees que Dios viene contestando? Y ya llegas a lugares y ya a los que fuman les tienen un rinconcito, y antes nos lo tenían a nosotros el rinconcito, y ahora se los tienen a los que fuman el rinconcito allá. Gloria a Dios. Dios va ganando. Sigue en obediencia, sigue en obediencia, Él va ganando. Entonces no te preocupes, no te preocupes. Realmente, y ahí les prohíben esto. No, no les prohíben nada. La razón, la verdad y lo que Dios dice. ¿Cuántas cosas hay que Dios las prohibió al pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas hay? No porque eran asuntos religiosos, se las prohibió porque eran asuntos de salud, eran asuntos de protección, eran asuntos que Dios, en aquel entonces la ciencia no conocía nada, pero Dios conocía, y aún es Él que hizo la ciencia también. Entonces Dios les iba diciéndoles y les iba diciendo: esto no es bueno, esto no es bueno y esto no es bueno. Y luego ahora encontramos que pues las cosas allá, como los camarones que son tan sabrosos, y la langosta que es tan sabrosa, y bueno, cuando quieran invitarme, de todas maneras lo como. Y cuando vemos eso, pero Dios les prohibió que comieran eso. Ahora, ¿por qué se lo prohibió? Vea por qué. ¿Cómo hubieran estado de colesterol aquellos señores, sin darse cuenta? Qué bueno que ahora inmediatamente el médico te manda que te hagan análisis de colesterol y ya hay prevención, pero en aquel entonces no la había, pero había ordenanza de Dios. ¿Por qué razón? Porque eran los animales que limpiaban todo lo sucio del mar, y Dios les dijo: no coman esto, porque no quiero que vayan enfermos por el desierto. Y la Biblia dice: y no hubo enfermo en sus tribus, porque se sometieron a la obediencia a lo que Dios dice. Pero yo le hubiera dicho: Señor, qué lindo eres, qué lindo eres. Y les prohíbe también el puerco allá. Y les prohíbe el puerco. ¿Y por qué el puerco? Porque el nombre te dice todo. Aleluya. Obediencia al Señor, obediencia al Señor. Muchas de las cosas, hermanos, aunque te gusten, recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerda que Dios tiene, y nosotros los que tenemos peso sobre peso ya lo vamos a bajar en el nombre del Señor. Aleluya, qué lindo el Señor. ¿Valdrá la pena obedecer a Dios? ¿Valdrá la pena obedecer a Dios? Bueno, por lo menos algunos. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Yo voy a pedir a los consejeros que pasen acá al frente. Y voy a pedir que los que quieren recibir a Cristo, Dios te mandó un regalo en la persona de Cristo. Y tú puedes decirle sí o puedes decirle no. Puedes decirle, Señor, yo tengo mi religión, no te necesito a ti. O puedes decirle, vente, Señor, para llevarte a mi religión. Vamos a ponernos de pie. Y mientras cantamos, vamos a pedir, no salgan hasta que no nos despidamos. Siempre procuramos ser muy correctos en la hora. A menos que un día el Señor lo alargue Él es el dueño. Ya usted, si quiere obedecerle, le obedece a Él. Pero yo quiero decirte una cosa. Procuramos ser correctos. Por lo tanto, no queremos realmente que usted haga el desorden cuando se está haciendo el llamamiento. ¿Habrá alguna persona que quiere recibir a Cristo? Aquí acaba de pasar una y aquí hay otros esperándole. Y yo voy a decir, si hay alguna persona que vino enferma y dice, yo quisiera que oraran por mí, pues también están para ministrar a los enfermos, ¿no? Cambia mi corazón. Aleluya. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti, dile. Quiero estar en ti. Dile, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme de nuevo, te lo pido. Cambia mi corazón. Hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme de nuevo, te lo pido. Hoy a las 5 de la tarde, la próxima reunión. Madre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra, porque pudimos ser llevados a la presencia tuya en adoración. Ahora, Padre, salimos de aquí para dar testimonio en nuestros hogares.
Salimos de aquí para dar testimonio en nuestros trabajos. Salimos de aquí para dar testimonio, Señor, en nuestro vecindario, con nuestros amigos, que podamos dar testimonio de que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. Y así quedamos.